Les saludamos con el Salmo 103. Dice así: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Con esta porción de la palabra de Dios les saludamos y les invitamos para hacer una oración, rogándole a Dios que Él nos bendiga a través de su palabra. Bendito Padre Celestial, nos acercamos delante de ti, amado Dios, dándote gracias, Señor, por la vida que nos concedes, pero también pidiéndote, Señor, que tú nos bendigas a través de tu palabra. Que al poder considerar, Señor, estas cartas del apóstol Pablo, podamos nosotros, Señor, extraer la enseñanza, Señor, y de esta manera aplicarla, Señor, a nuestra vida, de tal manera que podamos, Señor, ser no tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Voy a invitarles a leer el pasaje devocional que se encuentra en la carta que escribe el apóstol Pablo a Tito, en su capítulo número 2 y en su verso número 11 y verso 12. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Bueno, con esta porción de la Biblia vamos a considerar este tema, las cartas de Tito y Filemón. Y podemos ver la verdad bíblica. La Biblia nos enseña que el favor de Dios nos ha sido revelado para que podamos obtener la salvación de nuestra alma. Verdad bíblica aplicada. Si hemos experimentado la salvación y el perdón de nuestros pecados, debemos renunciar a todas aquellas cosas que a Dios no le agradan. Vamos pues a ver estas dos cartas, y primeramente la carta a Tito. Fue escrita en el año 65 después de Cristo. Tito se había convertido en un amado discípulo y colaborador del Evangelio. Esta carta fue entregada por Zenas y por Apolos. Y bueno, pues vamos pues a ver esta carta, la carta también a Filemón, que es una de las cartas más cortas de todas las que escribió el apóstol Pablo. El texto griego contiene 335 palabras. Se escribió en el año 60 después de Cristo desde Roma y entregada en Colosas. En Filemón capítulo 1, verso 1 dice así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Vamos pues a ver el destinatario. Carta a Tito. La carta va dirigida a Tito, quien fue una gran ayuda para el apóstol Pablo y su ministerio. La aceptación de Tito como un hombre que no pertenecía al pueblo de Israel, un hombre gentil, esa aceptación como cristiano no circuncidado justificó la postura de Pablo en ese lugar. En Gálatas capítulo 2, verso 3 dice así: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Se le confió la responsabilidad de llevar a cabo las disposiciones finales para la ofrenda que se había iniciado un año antes en Corinto. En la segunda carta a los Corintios capítulo 8 verso 6 dice así: de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Vemos que a Tito se le confió esta gran responsabilidad de esta disposición del apóstol Pablo para la ofrenda, ¿verdad?, que se había iniciado un año antes.
En la carta a Filemón podemos ver que Filemón era una persona generosa, de buena posición económica, que juntamente con su esposa, Apia, la cual Pablo mismo había llevado a la fe en Jesucristo. De las referencias hechas a Arquipo, lo más probable es que era pastor de la iglesia. Esta carta, ricamente impregnada con el aroma de la persuasión. Podemos ver, ¿verdad?, estas dos cartas, y en el contexto histórico, por ejemplo, en la carta a Tito podemos ver este contexto que pudo haber sido llevado a la fe en Cristo, y Tito estuvo sirviendo durante un periodo de tiempo con Pablo en la iglesia de Creta. ¿Y cómo era Creta, verdad? Ese lugar. La vida en Creta era deshonestidad, glotonería y pereza de sus habitantes, que era muy evidente. Y en este contexto histórico podemos ver también la carta a Filemón. Habla de los esclavos. Hablar de esclavos en el mundo greco-romano, y especialmente en la ciudad de Roma, es a referirse a un sector muy numeroso de población. Los historiadores contemporáneos afirman que, por ejemplo, en Corinto, cuya población se estimaba en unos 600,000 habitantes, las 2/3 partes eran esclavos. Entonces había, pues en esa época, esclavitud. Y en los temas a estas cartas, en la carta a Tito podemos ver que el apóstol da aliento y aconseja personalmente a este joven pastor, que era Tito, que estaba enfrentando oposición continua por parte de los hombres impíos. Pablo le da instrucciones, podemos verlo a través de esta carta, las instrucciones de Pablo a Tito sobre la fe y la conducta de los falsos maestros. También le informa sobre futuros planes, ¿verdad? Eso es lo que hace el apóstol Pablo en esta carta a Tito. En la carta a Filemón, el tema que predomina es el perdón. Ahí podemos ver a un hombre llamado Onésimo, que era un esclavo. Onésimo le había robado a Filemón y había escapado algo, ¿verdad? Que este delito que se cometía en este tiempo, en la ley romana lo castigaba con la pena de muerte. Pero Onésimo, que era un hombre esclavo y que había robado a su amo, Onésimo, en el ministerio del apóstol Pablo, había conocido a nuestro Señor Jesucristo, y a través de este ministerio de Pablo se convirtió al Señor. Onésimo, ese esclavo. Y Pablo escribe esta carta a Filemón, haciéndole una petición a Filemón, una petición personal, para que Onésimo sea aceptado como hermano en Cristo. En Filemón capítulo 1, verso 16 dice así: no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano, amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Esto es lo que Pablo le hace la petición a Filemón, para que aquel esclavo que había servido a Filemón y que lo había robado, que había escapado, pero Filemón se convirtió y era un hombre de Dios. De igual manera, Onésimo se había convertido, y entonces vemos que Onésimo, su vida cambió, fue transformada por el poder de nuestro Dios, y por eso el apóstol Pablo le dice a Filemón que lo reciba ya no como esclavo, sino como hermano. Entonces podemos ver a través de estas cartas, pues, estas enseñanzas. Son dos cartas, una de ellas escritas
a un joven llamado Tito, otra escrita a un hombre llamado Filemón, a un hombre que tenía una iglesia en su casa, a un hombre al cual le dice el apóstol Pablo que reciba a ese esclavo, pero ya no como esclavo, sino ahora como un hijo de Dios, como un hermano en la fe. Y bueno, todo esto tiene una enseñanza para nosotros en este tiempo. Estas dos cartas tienen una gran enseñanza para nosotros. Así como Tito, el apóstol Pablo le da instrucciones y le dice cómo debe de actuar ante la oposición, ante los falsos maestros, cómo se debe de conducir en su conducta, y así como le dice a Filemón qué es lo que tiene que hacer en recibir a un hombre que lo había defraudado y que ahora aquel hombre había cambiado y que ahora tenía que recibirlo como hermano. Ahí podemos ver la enseñanza de la palabra de Dios ahora para nosotros, ¿verdad? Porque aquí lo que predomina en esta carta a Filemón es el amor, ¿verdad? El amor de Dios, el amor de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que podamos considerar que muchas veces podemos pensar que después de haber recibido el perdón de nuestros pecados, podemos seguir en nuestros malos caminos, pero eso no es así. El Señor Jesucristo dice que caminemos de manera correcta. El Señor Jesucristo nos enseña que todo lo que hagamos en esta tierra, pues tendremos que dar cuentas delante de Dios. Es importante que honremos a Dios, que lo honremos, que lo amemos. En la carta a Tito podemos ver que el apóstol Pablo le da instrucciones de sujetarse a las autoridades, de obedecer, y eso es importante, ¿verdad? Porque ahora nos toca a nosotros también. A veces a lo mejor juzgamos o criticamos a una autoridad. Nosotros tenemos que obedecer y tomar en cuenta, ¿verdad?, de una manera hermosa lo que la palabra de Dios nos dice acerca de esto. Estemos dispuestos, ¿verdad?, para toda buena obra, que en verdad estemos dispuestos. Estas dos cartas nos dan una gran enseñanza. La primera de ellas, que es a Tito, que aún siendo joven, Tito era un hombre que había conocido a Jesucristo, que su vida había sido cambiada por el Señor, y un joven que ahora era útil en la obra del Señor, que ahora podía servir a Dios con todo su corazón, y que Tito pues era un hombre que Dios estaba usando de una manera poderosa. En esta carta a Tito, en el capítulo 3, verso 1, podemos leer de la siguiente manera: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Es lo que Pablo le dice a un joven llamado Tito, ¿verdad? Que le recuerde a los oyentes, a los que escuchan la palabra de Dios, pues que sean sujetos y obedientes a las autoridades. Entonces vemos que en la palabra de Dios, pues eso es lo que nos enseña. Y solo poniendo en práctica la sana doctrina, o sea, es decir, lo que la Biblia dice, entonces podemos corregir lo deficiente, tomando siempre, ¿verdad?, el consejo de Dios, siempre el consejo de Dios. Entonces podemos corregir lo deficiente. Que así de igual manera en este día, que podamos a través de la palabra de Dios corregir lo deficiente. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Su palabra nos corrige, nos aconseja, nos orienta, nos disciplina, nos enseña, nos consuela en los momentos difíciles. Entonces, sujetemos nuestra vida a la palabra de Dios. La Biblia es la única norma de fe y conducta para cada uno de nosotros.
Entonces tomemos en cuenta esto, corrijamos nuestro camino. Si estamos caminando mal, corrijamos nuestro camino con la palabra de nuestro Dios. En Tito capítulo 2, verso número 1, nos dice de la siguiente manera: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. O sea, tú habla lo que la Biblia dice, lo que la palabra de Dios dice, y solo poniendo en práctica la palabra de Dios, es decir, lo que dice la Biblia, entonces podremos corregir todo aquello que está deficiente, que podamos corregirlo. A través de la carta también a Filemón, ahí vemos el amor, como el apóstol Pablo le enseña lo que es el amor, el perdonar, el aprender a perdonar, el aprender ¿verdad?, a recibir a alguien que a lo mejor nos falló, que a lo mejor hizo algo que desagrada, pero que esa persona cambia, ¿verdad?, que es transformada por el poder de Dios. Y Pablo le dice a Filemón: recíbelo no como esclavo, sino como hermano. Entonces ahí vemos que predomina el amor de Dios. Y por último vamos a ver lo que dice Tito capítulo 3, el verso número 8. Dice así: palabra fiel es esta. En estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, ¿verdad? Pablo le dice a Tito: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces, palabra fiel es esta, la palabra de Dios. Que nos ocupemos, ¿verdad?, con firmeza en hacer lo que a Dios le agrada. En este día, tú que me escuchas, podamos tomar el consejo de la palabra de Dios, afirmar nuestro corazón. A través de la carta a Filemón podamos mantener nuestro amor también, ¿verdad? Así como Filemón, Pablo le dice: ahora recibe a Onésimo, ¿verdad?, como a tu hermano. Pues así también nosotros podamos amar a todos. El amor es algo que nos va a identificar. Entonces dijo el Señor Jesucristo: en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. En este día te voy a invitar para que podamos nosotros decirle al Señor a través de tu palabra: Señor, tú corrígeme, tú capacítame, tú disciplíname, ayúdame, Señor. Y la palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios. Esta palabra es viva y eficaz y es una palabra eterna. En este día te voy a invitar, si quizás estás ahí en tu casa, en tu hogar, con tu familia, puedes decirle al Señor: Señor, corrige en mi vida lo deficiente, corrígelo con tu palabra. Enséñame a amar a mi prójimo, enséñame a amarlo así como tú me has amado a mí. Oremos a Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor. A través de esta carta, Señor, a Tito y a Filemón, vemos, Señor, a través, Señor, de esta carta a Tito, las instrucciones que el apóstol Pablo le estaba dando a ese joven llamado Tito, Señor. Instrucciones, Señor, para que él fuera firme, para que siguiera adelante, para que, Señor, corrigiera lo deficiente, Señor, con tu palabra. Y vemos que Tito era un joven, Señor, que había consagrado su vida a ti, Señor, que te amaba con todo su corazón. Señor, permítenos, Señor, a través de tu palabra, que tu palabra sea la norma de fe y conducta de cada uno de nosotros, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Ayúdanos, Señor, tómanos en tus manos, así como Pablo le escribe a Filemón y le enseña que debe de recibir a aquella persona que en algún tiempo le había defraudado, pero ahora tenía que recibirle como hermano. Señor, que así aprendamos nosotros también a amar, Señor.
porque el amor cubrirá multitud de pecados. Te rogamos, Señor, nos ayudes. Te rogamos, Señor, nos bendigas. Toma, Señor, a las personas, Señor, que a lo mejor tienen alguna necesidad. Tómalos en tus manos. Te pedimos, Señor, por nuestra familia, para que tú les bendigas, Señor. Por nuestros vecinos, amigos. Y te pedimos, Señor, por la iglesia. Te rogamos por la iglesia, Señor. Toma la iglesia en tus manos cariñosas. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Vamos a leer el Salmo número 23 para la gloria de nuestro Dios. Y a través de este salmo podamos siempre ser confortados. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que Dios te bendiga. La paz de Dios.